Un saludo, mi nombre es Francisco Astudillo, pertenezco al grupo 1041140 del curso de Cálculo Integral del programa Administración de Empresas de la UNAD. Voy a proceder a realizar la sustentación de los ejercicios propuestos. En mi caso me corresponde el ejercicio número 1 en el literal E, el cual nos pide desarrollar el ejercicio seleccionado utilizando el álgebra, la trigonometría y propiedades matemáticas para reducir las funciones a integrales inmediatas y comprobar la respuesta derivando el resultado. Tenemos así el ejercicio propuesto, que es la integral de seno de 4x menos coseno de 3x entre 2 por dx. Decimos entonces que dado que la división por 2 es constante con respecto a la integral, la vamos a sacar de la integral. Luego de esto dividimos la integral simple en múltiples integrales, con lo cual nos queda la integral de seno de 4x por dx más la integral de menos coseno de 3x por dx. Colocamos todo en términos de u sub i para empezar a evaluar y las combinamos. Decimos entonces que un medio de la integral de seno de u sub i, que nos empieza a reemplazar todo lo que viene siendo este término de seno de 4x de x, dividido 4 por d sub 1, más la integral de menos coseno de 3x más dx. Decimos entonces que un cuarto, ya que aquí está dividiendo entre 4, es constante con respecto a u sub 1, la sacamos de la integral. Y empezamos a resolver y decimos que la integral de seno de u sub 1 con respecto obviamente a u sub 1 es menos coseno de u sub 1. Con lo cual nos va quedando de la siguiente manera. Y decimos ya para el segundo término que debido a que menos 1, que está multiplicando a coseno, es constante con respecto a la x, la sacamos de la integral. Entonces decimos que para empezar a evaluar vamos a colocar todo lo del segundo término en términos de u sub 2. Entonces decimos que u sub 2 es igual a 3x. Entonces du sub 2 es igual a dx y escribimos todo utilizando términos de u sub 2. Tenemos entonces esta expresión con la cual empezamos a resolver y vamos a combinar el coseno de u sub 2 y un tercio. Empezamos a resolver nuestras operaciones y decimos que dado que un tercio, o sea la división por 3, es constante con respecto a la u sub 2, también va a salir de la integral. Con lo cual nos quedan estos términos. La integral de coseno de u sub 2 es seno de u sub 2. Con lo cual nos queda la expresión en términos de un tercio menos un tercio por seno de u sub 2 más c. Procedemos a hacer la simplificación. Realizando las operaciones correspondientes en cada término, nos queda un medio que multiplica a menos coseno de u sub 1 entre 4 y menos seno de u sub 2 entre 3 más c. Vamos a sustituir entonces las variables originales en los resultados que acabamos de obtener y nos queda de la siguiente manera. Un medio que multiplica menos coseno de 4x entre 4 menos seno de 3x entre 3 más c. Procedemos a realizar la simplificación haciendo las operaciones correspondientes y reordenamos los términos, con lo cual tenemos menos 1/8 coseno de 4x menos 1/6 de seno de 3x más c. Con esto obtuvimos aquí la integral inmediata que nos están solicitando. Procedemos entonces a realizar la verificación por medio de la derivada. Y entonces decimos que por la regla de la suma de la derivada de la función que acabamos de obtener, con respecto a x es la derivada de 1/8 menos 1/8 coseno de 4x más la derivada de 1/6 seno de 3x más la derivada de c. Empezamos a evaluar todo en términos de primero de la derivada de menos 1/8 coseno de 4x más dx menos 1/6 seno de 3x más la derivada de c. Entonces lo vamos a empezar a hacer por partes, empezando con el primer término. Diferenciamos por regla de la cadena, donde tenemos que menos 1/8 multiplica seno de 4x por la derivada de 4x más el resto de nuestra función que todavía no vamos a empezar a evaluar. Decimos entonces que 4 es constante con la derivada de 4 constante, la derivada de 4x va a ser x.
empezamos a hacer las operaciones correspondientes y diferenciamos, con lo cual nos queda menos 1/8 menos seno de 4x más que multiplica 4 por 1 más la derivada de menos 1/6 seno de 3x más la derivada de c. Aplicando las operaciones correspondientes llegamos a que el seno de 4x entre 2 más la derivada de de menos 1/6 seno de 3x más la derivada de c. Vamos a empezar a evaluar el segundo término, por lo cual decimos que el seno de 4x entre 2 es menos el seno de 4x menos 2 menos 1/6 por la derivada de seno de 3x, que me suma también a la derivada de c. Seguimos, decimos que el seno de 4x entre 2 menos de sub 1/6 de la derivada del seno de u sub 2 por la derivada de 3 más la derivada de c. Proseguimos aplicando las operaciones correspondientes y llegamos a que vamos a aplicar la diferenciación al segundo término, que vendría siendo seno de 4x entre 2 menos 1/6 de coseno de 3x por 3 por 1 más la derivada de c. Aplicamos las operaciones correspondientes y llegamos a que seno de 4x entre 2 más menos coseno de 3x entre 2 más la derivada de c. Aquí ya tenemos evaluada esta función derivada en primer término y segundo término. Vamos a proceder a derivar en el tercer término. Y decimos que como c es constante con respecto a x, la derivada de c es c, o sea 0. Aplicamos las operaciones correspondientes y resolviendo se obtiene la función original seno de 4x menos coseno de 3x entre 2, lo cual nos comprueba que la integral inmediata que hallamos es la respuesta que nos están solicitando desde el principio del ejercicio. Puesto esto, ya queda hallada la integral inmediata y comprobada la respuesta. Entonces, esto es todo por el momento. Espero que sea del agrado y que se haya entendido el tema. Y deseo pues una feliz jornada.